¿Qué tal, profesores? Bienvenidos al módulo 3, Creación de recursos digitales, como parte del curso taller Creación de plataformas virtuales, de cursos virtuales en la plataforma Moodle. Soy Gustavo Antonio Huerta Patraca, su facilitador y quien les está acompañando durante este proceso formativo. La intención de este módulo es que ustedes construyan los materiales, los recursos didácticos a utilizarse durante el módulo que van a impartir. En este caso, nuestro punto de referencia es la planeación tecnopedagógica que ya realizamos en el módulo anterior, de tal suerte que a partir de lo que tenemos contemplado en el programa del curso y en la planeación, ya en detalle de las actividades a realizar, podamos elaborar con este apoyo en este módulo los materiales que vamos a necesitar. Una aclaración, este módulo tiene una duración de 2 semanas, es decir, estaríamos concluyendo el 15 de marzo y todo esto es para elaborar concretamente los recursos didácticos digitales que se van a emplear en el curso. De modo que entiendo que la actividad es laboriosa, pero bueno, tiene sentido en cuanto al tiempo que les vamos proporcionando. Algo de inicio importante es destacar que existen en términos generales dos tipos de recursos didácticos en función de su elaboración. Por un lado tenemos los recursos de elaboración propia, es decir, los que nosotros creamos de manera original, inédita e independiente, como por ejemplo este video o alguna de las presentaciones que han ustedes identificado en la sección de recursos en los módulos anteriores. Y por otro lado, tenemos los recursos elaborados por otras personas, videos, libros, presentaciones, etcétera, que ya se encuentran ubicados en algún sitio de internet. Aquí una de las principales recomendaciones es que elaboremos recursos didácticos propios y bueno, de este modo son acorde a lo que necesitamos, específicamente diseñados para los fines que persigue cada una de las temáticas. Aunado a ello, pues no tenemos ningún problema de derechos de autor con eso. Cuidar mucho el uso de libros, si vamos a poner libros completos, si vamos a poner videos que tengan la referencia, es decir, quién los elaboró y ubicar el enlace de internet respectivo. Así, por ejemplo, los recursos de elaboración propia los vamos a emplear para la sección de recursos didácticos, mientras que los de recursos complementarios o información adicional podemos utilizar la información que ya se encuentra en internet. Salvo excepciones, podemos emplear como recurso didáctico los materiales que ya existen. ¿Cuáles son los principales recursos didácticos digitales? Aquí básicamente tenemos eh, distintos tipos de contenido. Hablamos pues de contenido de tipo textual, es decir, solo este tipo de textos, digamos como de Word, PDF. Contenido gráfico como imágenes, y aquí en gráficos se distinguen gráficas estáticas como imagen, esta fotografía que pueden apreciar, y estáticos en movimiento, como pueden ser los que se denominan GIF o incluso el video. Asimismo, tenemos también los recursos auditivos, que por ejemplo son los podcasts o audios, y los audiovisuales. Entonces, en este caso, los audiovisuales, bueno, combinan audio e imagen, y esto nos hace contenido de tipo multimedia. Los principales que vamos a utilizar, ustedes han identificado en cada módulo como recurso adicional está la antología del curso, es decir, información sintética específica y sobre todo corta, donde se señala la información esencial del módulo. Las presentaciones, aquí hablamos desde PowerPoint hasta presentaciones en línea que vamos a ir viendo, y que a eso me refiero con material elaborado.
Mapas mentales que nos permiten, son del bloque de organizadores gráficos y nos permiten presentar información de manera sintética y concreta a través de los enlaces o conectores existentes. Cabe destacar la diferencia entre mapa mental y mapa conceptual. El mapa mental no tiene una organización y distribución definida, puede ser del centro hacia afuera, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, etcétera. Y puede dar hasta forma, por ejemplo, una forma de avión, de árbol, y en función de esa estructura se van acomodando los elementos, los conceptos, las palabras clave. Mientras que el mapa conceptual sí tiene una estructura rígida, es decir, siempre va de arriba hacia abajo, establece jerarquías de conceptos, concepto principal, secundario, terciario, complementario. Se anotan en elipses u óvalos los conceptos y sobre todo se distingue porque entre elementos existen las palabras conectores o enlaces. La infografía es un recurso que es muy similar al cartel. Presenta la información, puede ser estadística, información sobre una temática, utilizando elementos gráficos y textuales, destacando la correlación entre ellos, de modo que a golpe de vista, así como quede clara si está haciendo una comparación, está explicando un proceso, etc. También se pueden utilizar videos, mayormente es el canal de YouTube, pero existen otros como Vimeo, así como V, que también ofrece distintos tipos de contenido. Los videos pueden ser propios o videos tomados de la red. También se pueden utilizar cómics o historietas creados. Vamos a ver una herramienta que se llama Pixton, que te permite ir dando como un sentido más lúdico, más ligero a la presentación del contenido y no incluir, por ejemplo, 10 o 15, 20 páginas. En lugar de ello, bueno, se presenta de forma gráfica, tipo diálogos entre los personajes. También hay que considerar el empleo de audios que se pueden utilizar, eh, considerando que los participantes utilizan mayormente un celular y bueno, si puedo ponerle una lección en el audio, un recordatorio, un proceso, etcétera, lo pueden ir escuchando en su equipo de reproducción de audio. También se utilizan encuestas online que pueden ser como para elaborar un diagnóstico de los estudiantes, a ver cómo llegan, qué tanto saben de algo. Entonces con eso se pueden generar. Junto con las encuestas online viene la opción de elaborar examen. Otro recurso importante son las rúbricas. Como buen hábito, además de señalar los elementos que se contemplan y su porcentaje, se recomienda elaborar las rúbricas o escalas o instrumentos de evaluación en términos generales. Vamos a ver una herramienta que es muy útil que se llama Rubistar y permite elaborar rúbricas. Ya existen plantillas predeterminadas y bueno, en caso de que no se encuentre una ad hoc a lo que deseamos, podemos utilizar la plantilla y bueno, teclearla como tal. Para quienes todavía no tienen gran experiencia en torno a las rúbricas, básicamente incluye una fila vertical de los elementos, una columna horizontal como encabezado de los niveles de desempeño, por ejemplo, especificando excelente, muy bien, regular, deficiente, y en el cruce de ambos se describe a detalle el desempeño esperado. Gradualmente se va presentando, si lo que implica excelente se describe, lo que implica regular, deficiente, etcétera, cada uno de estos rubros por cada uno de los indicadores. También existen materiales interactivos como crucigramas, sopa de letra y demás, cuya finalidad es retroalimentadora y de repaso. Habrá que valorar la pertinencia de incluirlos como elementos esenciales para su calificación. Algo importante en relación a la antología y las presentaciones, se les va a proporcionar una plantilla que van a poder utilizar para la creación. La antología, recomendable que no exceda 20 páginas, 25 si acaso, de modo que sea leíble. De poco sirve dar un módulo de 3 semanas, incluir 300 páginas,
aunado a otras actividades. La verdad es que no resultarían pertinentes ni mucho menos viables para el participante. Distinguir a manera de nota previa que los recursos didácticos son todo este material que creamos y la herramienta digital le vamos a llamar a la aplicación concreta o la página web con la que utilizamos. Ejemplo, esto que estoy utilizando es un recurso didáctico llamado presentación. Lo estoy haciendo video como recurso didáctico, pero estoy utilizando la herramienta, por ejemplo, es un PowerPoint al que le estoy dando cierta animación. También ustedes ya observaron algunas presentaciones en Prezi, en Emails o alguna otra herramienta como Geniali o el mismo EducaPlay o Canvas. Aquí algo muy importante es que yo comprendo que ya muchos tienen experiencia y ya tienen como predeterminado, pues aquí voy a hacer una presentación, un mapa mental, etcétera. Les invito a que nos demos la oportunidad de no cerrarse a esas ideas y de esta manera pues explorar otras herramientas, otros recursos didácticos, como para ir dando cierto dinamismo a las actividades y que no todo sea un texto, PowerPoint, un texto y PowerPoint, sino irle como variando, ¿no? Tomar como elemento básico la regla de oro que indica que hay que dar una plática, curso o demás como me hubiese gustado que me la impartieran a mí, ¿no? Vamos a ver los pasos para la creación de los recursos didácticos. Básicamente primero se incluyen una serie de tutoriales. En este primer bloque incluyo 10. Más adelante, es decir, mañana pasado, estaré habilitando otro tanto ya para concluir. Eh, Ahí vienen videotutoriales que explican a detalle qué y cómo hacer cada uno de estos recursos a partir de la herramienta mostrada. Estos videotutoriales enlazados a YouTube, bueno, pueden pausarlos, repetirlos las veces que consideren necesarias, no hay ningún problema. Eh, Después de que les muestre ahí, por ejemplo, la página Go con QR, que es para hacer mapas conceptuales, ingresamos a la página web donde está la herramienta y nos registramos. En la totalidad de herramientas hay que registrarse, les va a pedir un correo electrónico y una contraseña. Se pueden registrar con Gmail en algunos, con Facebook, etcétera. Entonces ustedes valoren. Les recomiendo utilizar siempre el mismo correo electrónico y la contraseña. Por ahí si pueden anotarla para que no se les olvide o utilizar una de las contraseñas que ya vienen empleando. Eh, una vez que ya se hayan registrado, en algunos casos el registro simplemente te viene registrarte, incluye los datos, usuario, contraseña y demás, y ya te permite acceder a la página. En otros casos, se envía un correo electrónico de confirmación, se tiene que acudir al correo electrónico, a la bandeja de entrada, y dar clic en un enlace para integrarse a a la plataforma o aplicación. Como cuarto elemento vamos a utilizar la herramienta, vamos a crear este material didáctico, todo el recurso que tenemos contemplado. Reitero que para llegar a este paso ya hay que tener como claro qué es lo que se va a trabajar y bueno, probar. Les recomiendo abrir en una mitad de la pantalla la herramienta y el video para irlo viendo en caso de que haya alguna duda y de este modo proceder a elaborar el recurso didáctico, ¿no? Ya completamente, por ejemplo, mapa mental, entonces lo empiezo a armar y demás. Todos los elementos, todas las herramientas que vamos a ver te permiten compartir la información. A veces solo viene el elemento compartir, bueno, a veces viene en inglés, shared, y con ello vamos a buscar el URL. El URL siempre empieza con http // y bueno, en lo sucesivo el elemento del recurso. Algunas herramientas te pide que si solicitas incluirlo como link, que es el http // o el código de inserción. Para estos casos básicos vamos a utilizar el URL, tal como aparece aquí. También en algunos solo vienen iconos de compartir, que son estos los más comunes, sobre todo estos dos son los más comunes para compartir. A veces no dice compartir o no dice share, sino simplemente vienen estos iconos, de ahí los tomamos. Este enlace que aparecerá, simplemente lo retomamos
y lo incluimos en nuestra planeación. Entonces, la planeación a estas alturas dice mapa mental de la historia de la enfermería, por decir algo. Ahí le pego ya el URL y así ya va tomando sentido la planeación tecnopedagógica. Algunas recomendaciones. Para la antología vamos a utilizar un máximo de 20-25 páginas. Vamos a incluir la plantilla que les voy a contemplar, a integrar. Básicamente es como las antologías de los cursos. Las vamos a elaborar en Word, pero al subirlas las vamos a guardar como PDF. Utilizando Word, simplemente archivo, guardar como, le cambiamos el formato PDF de modo que el estudiante lo tenga y se le brinde un texto que no pueda editar ni modificar. En las antologías básicamente van a llevar la portada y bueno, todo el contenido de forma breve y en medida que se pueda, gráfico, ¿no? Es decir, no solo texto plano, obviamente cuidando mucho la ortografía, redacción, la coherencia, claridad, elementos básicos de cualquier texto académico. Las presentaciones, si es de PowerPoint, la plantilla con el logotipo de la universidad, si es otro tipo de presentaciones, tendríamos que incluir el logotipo para que aparezca siempre de la institución. En los mapas mentales, presentarlos de forma concreta, clara, precisa y acorde a la pertinencia de la información. Esto tiene que ver con elementos claves y utilizar palabras o frases muy cortas de 3 a 5, de 1 a 5 palabras por idea. O sea, no copiar 50, 100 palabras de un texto, sino solamente elementos esenciales. Es como muy básico sobre decirlo, pero bueno, hay que reiterar este elemento esencial. Las infografías, igual poco texto, imágenes referidas a la temática que se va a abordar. Pueden en estos tipos de materiales anotar elaborado por y su nombre como elementos de registros de autor. Los videos pueden ser elaborados por ustedes con estas herramientas. Entiendo que esto ya es un poquito más avanzado, más sofisticado. Esto que yo estoy haciendo es una grabación de pantalla. Estoy utilizando un recurso, una herramienta, un software que se llama Camtasia, con C-A-M, Camtasia, y graba la pantalla. Así es como he hecho la mayoría de los que les he compartido. Bueno, todos los que les he compartido. Los cómics o historietas, elementos claves, tenerlo, a elaborar primeramente un borrador, así como que el diálogo, y ya después pasarlo. Los audios o podcasts depende mucho de la habilidad que tengan. Les recomiendo que cuando los graben utilicen algún audífono y en un espacio donde no haya muchos ruidos externos, preferentemente ninguno. Eh, Luego estamos grabando y bueno, tenemos mascota o pasa alguien por la calle haciendo ruido y pues bueno, todo eso queda plasmado. Lo podemos obviamente editar en la medida que se tengan las habilidades. Estos audios o podcasts se pueden almacenar en repositorios, así como en YouTube. Hay uno que se llama SoundCloud, así como nube de sonido, que te permite almacenar los podcasts y hacer todo una base de datos de jingles o podcasts, ¿no? De modo que entran a tu canal como si fuese una estación de radio y ahí descargan o ven, o escuchan, perdón, los distintos audios que se han incluido y que pueden ser lecciones. Para las encuestas online vamos a recomendar el uso de una que se llama Google Form, que es dentro del correo de Gmail. Está una herramienta que se llama Google Drive y dentro de ella se encuentra la creación de cuestionarios. Algo muy importante es, recomiendo, y bueno, ustedes consideran, emplear una cuenta de correo de Gmail, porque esta misma ya te permite crear acceso directo a YouTube, a Google Drive para almacenar archivos, para compartir. Entonces, con estos pueden ser de gran utilidad. Las rúbricas es recomendable utilizarlas para orientar al participante en lo que se va a considerar o evaluar, como un proyecto, por ejemplo. Y finalmente los materiales interactivos, crucigramas, sopa de letra, etcétera, son como más de la parte lúdica, ¿no? Entonces,
más que formalidad de un examen. Hasta aquí es todo, quedamos al pendiente, tienen mi correo electrónico para escribir y bueno, también contamos con el grupo de WhatsApp para cualquier duda o situación.